Hola queridos amigos, es una alegría volver a contactar con cada uno de vosotros y juntos seguir compartiendo este tiempo de meditación y reflexión basado en lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos estado leyendo estos días la hermosa parábola de la oveja perdida, mostrando que es la primera parte de la respuesta de Jesús a la actitud que tenían los escribas y los fariseos cuando veían que él se relacionaba con personas marginadas, con personas de baja calaña, con personas que el texto dice publicanos y pecadores. Sería bueno que para poder entender la Biblia nosotros tratemos de situarnos en el contexto. Voy a deciros algo que puede sonar un poco extraño, pero nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia, diferentes iglesias cristianas, no importa la denominación, hemos tenido la tendencia a transformar la iglesia en un club de santos. Sí, un club de santos. Grupo de personas que se portan bien, que guardan los mandamientos de Dios, que viven los principios del Evangelio, que quieren vivir a la altura de las enseñanzas de la Biblia y quieren vivir en santidad. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo mismo intento vivir en santidad. Yo mismo procuro cada día de mi vida agradar a Dios. Pero ¿cuál es el problema que ha producido el que hagamos estos clubes de santos? Que sin darnos cuenta, a veces, terminamos siendo como los escribas y los fariseos. Y algunas de nuestras congregaciones, algunas de nuestras iglesias, podrían tranquilamente poner un cartel en la puerta donde diga: los miembros se reservan el derecho de admisión. Finalmente, a veces nosotros estamos decidiendo quién se salva, quién se pierde, quién entra o quién no entra al reino de los cielos. A veces, como los escribas y los fariseos, terminamos condenando, segregando y apartándonos de aquellos que a nuestros ojos no viven según las demandas de la voluntad de Dios. Esa actitud es la que recrimina Jesús. Cuando Él le da la respuesta a los escribas y los fariseos en la parábola de la oveja perdida, dice varias cosas que son sumamente interesantes. Vamos a volver a leer el texto para juntos volver a meditar en él. Lucas 15, 1 en adelante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Quiero hoy que notes, por favor, lo que dicen los versículos 5 y 6. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Recuerda que Jesús se está dirigiendo a esos escribas y a esos fariseos escrupulosos que lo condenaban a él porque él aceptaba a todas las personas, porque él estaba aceptando pecadores que se acercaran a él, que escucharan su palabra, porque lo estaban aceptando los escribas, los publicanos y los pecadores como maestro. Toda la lacra de la sociedad de los días de Jesús lo estaba recibiendo a él como rabino. Para los escribas, para los fariseos, para los doctores de la ley de los días de Jesús, esto era un oprobio. Si él realmente era un maestro de Israel, ¿cómo podía reunirse, rodearse de semejante clase de personas? Pero aquí está lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio es para aquellos que han perdido las batallas. El Evangelio es para aquellos que han fracasado, que han caído. El Evangelio es para aquellos que han perdido la esperanza, que creen que no merece la pena seguir adelante. El Evangelio es para aquellos que no han conocido el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Cuando Jesús se dirige a esos escribas y fariseos celosos de la ley y de la observancia de los mandamientos de Dios, se dirige a ellos diciéndoles: ¿quién de vosotros? Es a ellos a los que Jesús se está dirigiendo. Y les está diciendo: si realmente amarais a Dios,
amaríais a estas personas. Y en vez de condenarlas, de criticarlas, de censurarlas, de segregarlas, de apartarlas de vosotros por miedo a contaminaros con la lepra espiritual que ellos tienen, la pondríais sobre vuestros hombros. Tomaríais a cada una de estas personas y os haríais cargo de ellas. Querido amigo o amiga que me escuchas, mi buen hermano en la fe, creyente como yo, escucha lo que el Evangelio nos está diciendo. Somos nosotros los responsables de estas ovejas que están perdidas. De estas ovejas que probablemente nunca estuvieron en el redil, porque vieron que el redil estaba compuesto por santos que vivían una vida inalcanzable para ellos. De estas ovejas que probablemente estuvieron en el redil, pero se sintieron tan fracasadas que dijeron: no merece la pena que yo siga en este redil. Aquellas ovejas que han abandonado el redil o que nunca estuvieron, pero que han vagado por los riscos, por los montes, por lugares tenebrosos, con angustia, con tristeza, o simplemente sin darse cuenta de que Dios los ama, de que Dios realmente quiere lo mejor para ellos. Aquellas ovejas que en realidad son seres humanos heridos y maltratados por el mal, por el dolor, por el sufrimiento, son nuestra responsabilidad. Nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad debiera ser encontrarlas y ponerlas sobre nuestros hombros. El relato no nos dice que cuando el pastor la encuentra le reprocha lo que ha hecho. No le reprocha haberse ido del redil o no haber entrado nunca al redil. No le reprocha absolutamente nada de sus actos, de dónde estuvo, de lo que hizo, por qué sí o por qué no. Simplemente, lleno de alegría, la pone sobre sus hombros para llevarla al redil nuevamente. ¿Sabes? Cuando yo veo esta imagen, pienso que quizás todavía no hemos comprendido cómo ama Dios a los fracasados, cómo ama Dios a los que no triunfan, cómo ama Dios a los que fallan. Y seguramente tú, yo y otros hemos tenido muchos logros espirituales en nuestra vida. Pero como os decía, ningún logro espiritual, ningún triunfo espiritual personal nos da derecho a criticar a esas ovejas que andan vagando solas, abandonadas, sucias, en una situación deplorable, porque se han alejado de Dios o porque nunca pudieron simplemente acercarse a Él, porque no tuvieron cómo conocer su amor. Querido amigo y amiga que me escuchas, el Señor, cuando habla de esas ovejas, dice que cuando la encuentra, reúne a los vecinos, y dice la palabra de Dios, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Nuestra alegría, nuestra felicidad, si queremos ser comunidades cristianas, iglesias cristianas a la manera de Jesús, es ser comunidades felices, gozosas, por encontrar a los que se han perdido. Si queremos ser comunidades a la manera de Jesús, debemos ser comunidades donde las personas puedan decir: aquí se terminaron todos mis problemas. Aunque soy imperfecto, aunque fallo, hay lugar para mí aquí. Y voy a ir más allá. Si queremos ser comunidades a la manera de Jesús, los gays, las lesbianas, los transexuales, las prostitutas, ladrones, criminales, cualquiera que no viva de acuerdo a lo que nosotros entendemos y creemos que debe ser la correcta manera de vivir, debe saber que en ese lugar es aceptado y debe saber que en Cristo es perdonado
Y debes saber que en el Espíritu Santo es restaurado. Y debes saber que Dios ama a todas las personas. Porque de tal manera amó Dios a los publicanos, a los pecadores, a las rameras, a cualquier colectivo marginado, a cualquiera persona que no vive conforme a las expectativas del Evangelio. De tal manera amó Dios a todo este mundo caído, incluso a ti y a mí, que en realidad tenemos su naturaleza tan caída y a veces somos tremendamente egoístas y perversos. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que todos, creyendo en Él, tengan vida eterna. Quiero invitarte a que juntos podamos construir congregaciones a la manera de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y tengas un hermoso día junto a Jesús.